Saludos, Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio para hoy con el tema Dios proveerá. Dios te bendiga. Los textos para hoy los encontramos en el libro de Génesis capítulo 22, versos 7 y 8. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En toda esta historia, la tentación de Abraham, donde Dios ahora le pide que sacrifique a su hijo, el tema predominante es la fe de Abraham. Y la fe de Abraham se manifiesta palpable, de forma comprensible, de forma entendible, cuando nosotros escuchamos a Abraham responder de esta forma a su hijo. Mientras van de camino hacia el monte, al lugar donde Dios le ha indicado a Abraham, Abraham ahora se encuentra siendo cuestionado por su hijo. Su hijo no le hace una pregunta de desafío, sino más bien una pregunta lógica. Si vamos a hacer un sacrificio, aquí está la leña y aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero? Isaac no se imaginaba que él era el cordero, que su padre tenía intención de sacrificarlo como Dios le había pedido, como Dios le había demandado. Sea cuales fueran las razones, Dios lo había pedido. Y Abraham ahora estaba actuando por fe, camino al lugar a cumplir el pedido que Dios le había solicitado. Abraham estaba ejerciendo fe y al mismo tiempo Abraham estaba enseñando una gran lección a su hijo Isaac, que luego se convertiría en el próximo patriarca. La palabra de Dios dice que cuando su hijo le pregunta ¿dónde está el cordero?, Abraham responde diciendo: Dios se proveerá de cordero, en el verso 8. Esta expresión es una expresión idiomática que en el idioma hebreo significa, o lo que Abraham estaba tratando de decirle a su hijo es que Dios se proveerá a sí mismo. En otras palabras, Dios ha exigido el sacrificio, pero Dios es quien Él mismo se proveerá el sacrificio. En otras palabras, también podemos interpretar este verso como diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, se había de ofrecer a sí mismo. Y por eso Jesús, cuando hablaba a sus discípulos acerca de este tema, le dijo a los fariseos también: Abraham se gozó en que habría de ver mi día y lo vio. Este verso, estas palabras de Jesús nos recuerdan que Génesis 22 era una prefiguración de la muerte de Cristo, como ya habíamos dicho anteriormente. El ejemplo que Dios quería dar con Abraham era el ejemplo de la fe, de la salvación por la fe, donde es Dios quien provee nuestra salvación. Dios nos exige la paga de nuestros pecados, porque el carácter, la ley de Dios lo exige, pero nosotros no tenemos la capacidad de proveer el sacrificio que Dios pide. No tenemos la capacidad de pagarle a Dios la ruptura de la ley y del pacto que hemos hecho con Él. De modo que cuando Dios nos invita a razonar con Él, cuando Dios nos invita para juzgarnos, es Cristo, el único Hijo de Dios, el Hijo de la promesa, el descendiente de Abraham, quien murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es interesante que esta es la primera vez que Dios invita a uno de sus profetas al monte. Abraham está siendo invitado a llevar a su hijo para ser sacrificado al monte. Cuando Dios reveló su ley, la reveló con Moisés en el monte. Cuando Jesús se transfiguró y mostró su gloria delante de los discípulos, lo hizo en el monte. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo hizo en un monte. Todas estas imágenes son prefiguraciones que nos recuerdan de ese evento maravilloso que pasó en el monte Moria. Es por eso que el monte Moria se convierte en toda la escritura como el monte de Dios, el monte donde Dios probó a Abraham y donde Dios demostró a Abraham el plan eterno de la salvación que habría de cumplirse en su Hijo amado Cristo Jesús. Hay algo interesante. Abraham dice: Dios se proveerá. Y esa frase se ha convertido en un lema que ha servido para escribir poemas, cánticos, coritos y canciones y sermones de fe que nos ayudan a nosotros a recordar que tenemos un Dios
todopoderoso, que no solo es capaz de proveer a su Hijo para nuestra salvación, sino que es capaz de proveer nuestras necesidades básicas para el cada día. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren, digan: Padre, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios es un Dios que conoce tus necesidades, y Dios, al conocer tus necesidades, es un Dios empático, es un Dios que es capaz de simpatizar contigo y de reconocer que tú eres un ser humano pecador y que como pecador necesitas no solo su gracia, sino los medios para subsistir en esta vida. Y Dios está listo para proveerte el pan de cada día. Dios está listo para proveerte el sustento para tus hijos. Dios está listo para proveerte el consuelo que tu corazón necesita, y Dios está listo para proveerte el valor, la capacidad que tú necesitas para hacerle frente a tu vida, no solo a tus pecados, sino a tu vida diaria. Por eso pídele hoy al Dios Jireh, al Dios que provee, que te dé su gracia, que te dé el perdón de sus pecados, pero también que te dé el pan de cada día y que te dé las fuerzas para seguir hacia adelante luchando en la vida cristiana hasta alcanzar la victoria. Hoy es un día especial para que puedas confiar en ese nuestro Salvador, el Dios que provee. Que Dios te bendiga.